Muchas gracias. Ahora vamos a ver el análisis del entorno, es decir, lo que está fuera del programa, pero no necesariamente desvinculado. En los actores observamos varios tipos de situaciones. Por ejemplo, los actores más principales, son los gobiernos regionales y locales, las empresas y el programa mismo. Entonces, por ejemplo, hay un nivel de responsabilidad que no es vinculante. Por ejemplo, las empresas se preocupan por legitimarse ante la sociedad, los gobiernos locales también, pero los resultados del programa necesariamente no son vinculantes a ellos. Si salen mal, los únicos responsables son los del programa, ¿no? Entonces, el problema también es un poco más complejo porque el nivel de informalidad de la economía es altísimo. Sabemos que el 70% es informal, por lo tanto, el campo de acción de los actores involucrados es pequeño, solamente en el 30%, debido a que el programa atiende a las empresas que tienen una posición formal, ¿no? En otro momento también podemos ver que se generan sinergias alrededor de los actores estratégicos y una simbiosis positiva. Al no tener un modelo de responsabilidad vinculante, entonces no hay un modelo de cogestión firme o fuerte, ¿no? Por otro lado, hay otros actores estratégicos que también son importantes. El CISFO, por ejemplo, del MIDIS, es a través de esa entidad que se vincula a la Estrategia Nacional de Incluir para Crecer. ¿Por qué? Porque el CISFO identifica a los jóvenes que están en situación de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Entonces, el programa utiliza la infraestructura de datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Siguiente, por favor. Antes, por favor, si uno hace una consulta a los trabajadores, a los servidores del programa, hay un desconocimiento que existe una relación entre los programas, por ejemplo, Jóvenes Productivos, con la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, le preguntamos a un trabajador y no sabe que existe Incluir para Crecer, por ejemplo, ¿no? Siguiente. En la dificultad del cumplimiento de metas y dando los resultados, Trinidad nos mencionaba que había insumos o los inputs, había un proceso de transformación, que es el proceso a través del cual se obtienen los resultados, o los outputs, pero también podemos hablar de los outcomes, es decir, los impactos que pueden generar los productos. En el programa se observa que claramente hay un proceso de transformación, sí, ingresan insumos o inputs y hay outputs, pero la debilidad está en que no hay mecanismos de evaluación de los impactos, es decir, los outcomes no están identificados, tampoco hay herramientas que nos ayuden a identificarlo, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, hemos tomado la base de datos del año 2016, la memoria institucional, y a partir de ahí tenemos que el programa capacitó en total a 5.088 jóvenes. Hay dos unidades gerenciales claramente definidas. Una es de capacitación en inserción laboral y otra es de entendimiento juvenil, de autoempleo. La mayor cantidad de jóvenes capacitados están para la inserción laboral. Por otro lado, una parte más pequeña es para el autoempleo. Observamos, por ejemplo, que las personas que han sido capacitadas, es decir, los jóvenes que han sido capacitados, solo el 36% ha logrado insertarse con satisfacción al mercado laboral formal, ¿no? A partir de estos resultados generales hemos identificado algunas cosas, ¿no? Hemos encontrado algunos hallazgos. El primero es la deserción durante la capacitación, es decir, están siendo capacitados, que dura habitualmente 3 meses, y entonces al primer mes abandonan, al segundo mes abandonan. Ese es uno de los problemas importantes. Lo otro es la deserción laboral. Si bien es cierto, pueden cumplir con los tiempos para su capacitación, pero una vez que ingresan al mercado laboral, a una empresa formal, no dura y se ve truncada su relación laboral. Inexistencia de monitoreo, sí, no hay evaluación de los resultados, ¿no? Esto sucede básicamente por un problema fundamental, de que
la capacitación de los jóvenes no necesariamente está en función de sus destrezas, de sus habilidades, sino simplemente para completar las metas de capacitación, o un aula que debe tener 30, 40 o 50 jóvenes, incluyen a todos sin una previa evaluación de sus habilidades y destrezas, ¿no? Por otro lado, también hay un tema como un desfase que existe entre los jóvenes de 15 a 17 años, porque el programa en sus objetivos indica claramente que es de 15 a 29, pero incluirlos al mercado laboral es complicado para los jóvenes de 15 a 17, ¿no? Y los resultados están influenciados por el cambio en la administración gubernamental de julio del 2016. Naturalmente, si es que hay una distancia entre lo planificado y lo realmente ejecutado, uno de los factores importantes es justamente el cambio en la administración. Siguiente, por favor. A partir de aquí hemos encontrado algunas conclusiones. La primera es que hay un impulso indirecto a la formalización de las empresas. Ahora, ¿por qué? Porque si bien es cierto la capacitación es de las personas, puede darse de manera individual, pero el Estado, a través del programa de capacitarlos, los subvenciona de manera indirecta a las empresas. Entonces ellos ya pueden contratar a los jóvenes con ciertas destrezas y habilidades sin invertir una mayor cantidad. En segundo lugar, ahora los resultados también dependen del modelo de gestión y del entorno. Como ya mencionaba, del modelo de gestión, pero del entorno también, porque se genera este tipo de sinergias, ¿no? O de simbiosis que hacen que se desarrollen además espacios de gobernanza. Es decir, si las empresas y el programa, y además de los gobiernos locales, generan una especie de interacción, trabajo conjunto, el programa, si bien es cierto, también tiene unidades zonales en todas las regiones, o en casi todas las regiones, pero es complicado que solo el programa pueda convocar a los jóvenes para capacitarlos. Entonces, se vale, en todo caso, de la infraestructura existente de las municipalidades o de los gobiernos regionales también. Por otro lado, una conclusión importante es que no está focalizado a las zonas rurales. Recordarán ustedes cuando Trinidad les mencionaba que uno de los objetivos del programa era atender a los jóvenes en situación de pobreza de las zonas rurales y urbanas. Pero si pensamos en las zonas rurales, ¿qué empresa formal existe? No existe. Entonces, no se está atendiendo a los jóvenes desempleados de 15 a 29 años de las zonas rurales. En la práctica no existe el programa en las zonas rurales. En tercer lugar, hemos encontrado que hay una variedad de niveles de interacción entre los actores del programa. Las municipalidades, las empresas y el mismo programa, por la urgencia de conseguir los resultados del personal, sobre todo para su permanencia, es que logran tener una mayor participación. No así, por ejemplo, los gobiernos regionales o las empresas que no son formales, ¿no? Tienen una participación en algunos casos nula. Por otro lado, encontramos que los cambios en la dirección ejecutiva desatan una escalada de cambios. Cristian debe saber, y nos va a decir después si es verdad, que cuando hay un cambio a nivel de la dirección ejecutiva, se genera un efecto dominó en los cargos. Saben los gerentes, saben los jefes, saben los trabajadores. Entonces es como un castillo de naipes que se cae, ¿no? Finalmente, tenemos también que hay una alta influencia política. Por favor, el siguiente. Ahora, hemos desarrollado unas recomendaciones de manera general. Lo primero es que se debe desarrollar de manera más efectiva mecanismos de monitoreo, evaluación y control. Si bien es cierto, existe en el papel, y ahora hace un mes y medio, en abril, se ha desarrollado una plataforma para que se incluya entre las funciones de cada unidad gerencial y cada área una función que indique que deben elaborar instrumentos de control, pero solamente en el papel. Falta, en realidad, que se concrete. En segundo lugar, coadyuvar a una formación de una simbiosis entre lo técnico y lo político. El programa, si bien es cierto, responde a una necesidad política o a un interés político, pero si no está fundamentado en lo técnico, pues se cae, ¿no? Debe haber un equilibrio entre el cerebro y el corazón.
promover mayor participación de los actores clave y potenciar los espacios de gobernanza. Claro, en algunos casos los gobiernos locales están deslegitimados, entonces con esto podrían recuperar un espacio y hacer mejor las cosas. Y en último lugar, elaborar, o en todo caso actualizar, mejorar, transformar los documentos de gestión. Nadie conoce, por ejemplo, en el programa que existe el PAP, el CAP, el MAP y todos los instrumentos de gestión además, que serían importantes para que los resultados sean medibles también, ¿no? Y terminamos con esta frase que nos ha llamado la atención. Encontramos que el modelo de gestión es la base fundamental que determina la funcionalidad del programa Jóvenes Productivos. Sin embargo, los contextos políticos marcados por intereses particulares desfavorecen al logro de las metas físicas del programa. Es evidente que hay una influencia, aunque no es novedad. Todos los programas están influenciados por lo político. Muchas gracias. Muchas gracias.